el día de ayer nos emocionaste mucho, Horacio, tocó una pieza maravillosa en honor a la bibliófila, en su homenaje, y bueno, pues ella se conmovió prácticamente hasta las lágrimas. Horacio Daniel Franco Mesa es músico, profesor y director de orquesta mexicano, destacando la interpretación de la flauta de pico. Ofrece un promedio de 150 conciertos al año, en el que integra música clásica, popular y tradicional. Atiende por igual presentaciones en salas de concierto connotadas como escuelas o plazas públicas, y es además activista por los derechos de las comunidades LGTB y más, y precisamente sobre esta temática, aprovechando su presencia en la Feria Internacional del Libro, abusamos de su paciencia, de su tiempo, de sus amplios conocimientos y de su activismo para que nos venga a compartir sobre esta temática y la comparta con todos ustedes. En el uso de la palabra, Horacio. Muchas gracias, muchísimas gracias, pues gracias maestro Sergio. Pues, estoy muy contento de estar aquí porque me encuentro con un público que son ustedes, que me hacen favor de estar aquí. Pues, y me siento muy identificado con ustedes porque yo desde 2018 formo parte de una comisión que nombró el expresidente López Obrador de conservación de memoria histórica, que estaba presidida por la doctora Gutiérrez Müller, y que antes de la pandemia, porque es también eso de los 150 conciertos fue antes de la pandemia, incluso antes del gobierno de Peña Nieto y de López Obrador, pero eso lo hablaré un poco después. Pero me hicieron favor de nombrarme como miembro de esta comisión, que hoy por hoy, ya desde hace año y medio o 2 años, pasó a formar parte del Archivo General de la Nación. Entonces, estamos adscritos, esa comisión, al Archivo General de la Nación, y somos pues una suerte somos un consejo honorario, que nos reunimos una vez cada pues una vez cada 3, 4, 5, 6 meses, todo depende, o nos estamos comunicando para el proyecto del sexenio pasado fue fundamentalmente el rescate del Archivo General de la Nación, que ustedes como bibliotecarios saben en qué condiciones estaba, y que en la administración de Carlos Ruiz Abreu, por fortuna, se ha visto muy mejorado gracias al apoyo que se le dio a partir de la presidencia, y que hoy por hoy pues utilizaron muchos recursos de los de Jóvenes Construyendo el Futuro para poder mejorar mucho el archivo, y bueno, hoy por hoy también, y quiero decírselos, bueno, ese fue uno de los proyectos, y el otro fue también el rescate de patrimonio, que ustedes ya no necesitan saber cómo se rescató, se sigue rescatando el patrimonio robado o usurpado o usufructuado por entidades ajenas a quienes pertenece, tanto a la nación como a los indígenas, etcétera. Y curiosamente, nada más, ya voy a ser lo más breve posible con esto, pero con la huelga ustedes sabrán que las instituciones de Bellas Artes, yo soy profesor del conservatorio, bueno, ya me jubilo en enero, pero fui profesor 40 años en el Conservatorio Nacional de Música, y tanto esta escuela como muchas otras del Instituto Nacional de Bellas Artes y otras muchas escuelas de música y archivos y bibliotecas y museos, etcétera, sufrieron de un gran abandono ya y un gran deterioro desde hace mucho, por la inercia que existe y el ostracismo y la apatía que existía en muchos, las cuestiones sindicales también son muy fuertes en el INBA, pero bueno, yo hablando del INBA porque lo conozco como la palma de mi mano, ¿no? Entonces, la cuestión fíjense, nada más es para que lo sepan ustedes, el Conservatorio Nacional de Música inició junto con la Superior de Música una huelga a finales de los últimos días del sexenio de López Obrador, el 30 de septiembre, y el conservatorio, el día que entró Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre, hicieron huelga porque ya no se podía estar más en un conservatorio, en una escuela como el Conservatorio Nacional de Música, que es la primera institución, la más prestigiosa del país,
sin verdaderamente con unas carencias fenomenales. Y los alumnos de la sociedad de alumnos, de la sociedad estudiantil, hicieron una huelga. Y pues se quejaron mucho del saqueo que hubo en la biblioteca del conservatorio. Yo no sé si alguno de ustedes tenga nociones o trabaje en alguna biblioteca musical, ¿no? De alguna escuela de música, pero pues el Conservatorio Nacional de Música guarda el manuscrito del Himno Nacional, guarda muchos manuscritos y ha sido muy saqueado los últimos sexenios por pues gente que tuvo acceso a ellos, ¿no? Tanto dicen los alumnos, a mí no me consta. Pero, pues ahora sí que yo ya fui, como ya sé que la Ley Nacional de Archivos es para todas las bibliotecas públicas que dependen del sector gubernamental, ¿no? Dependen del sector federal, pues entonces tienen que ir a hacer un estudio de cómo ha estado el saqueo y de cómo están los manuscritos, porque están en cajas así de veras, están como el archivo agrario, pues me entenderán ustedes, pues así, más o menos por el estilo. Y no es justo para una biblioteca con tanta tradición y con tantos manuscritos importantes en la historia de la música en México como el Conservatorio Nacional de Música. Bueno, eso es un dato cultural, nada más, por eso me siento identificado con ustedes. El ser bibliotecario me merece el mayor de los respetos porque tienen ustedes una gran labor, una gran, enorme labor, ¿no? Y aparte de nadar contracorriente, como todos los que hacemos cultura y artes en este país, nadamos contracorriente, ¿no? Porque bueno, ahora les voy a contar, ahora les voy a lo que me truje chencha. En realidad, pues yo les venía a hablar de qué es vivir del arte, cómo primero pues un poco de mis inicios nada más como flautista, ¿no? Yo fui literal como el burro que tocó la flauta, soy el verdadero burro que tocó la flauta, porque a mí me llegó la música. Pues ustedes sabrán que muchos músicos son hijos de músicos. Acuérdense que de los gremios, pues los gremios son gremios y las familias son familias. Y yo siempre he dicho que en México vivimos en una sociedad de castas que está en el closet, porque somos una sociedad de castas y no hemos, como en la India, pues, ¿no? Y no nos hemos atrevido a reconocerlo. Pero mi casta pues no era de músicos, ¿no? Era gente talentosa para la música, después descubrí, pero no era de músicos. Entonces yo me di cuenta, a los 11 años que entro a la secundaria, me dan la flauta Yamaha, la flauta de plástico, la fui a comprar a la papelería, y desde que la compro en la papelería y la toco, la empiezo a tocar, hubo una como afinidad, hubo una como, no sé, me salió todo súper fácil, dije, ay, qué padre y qué fácil, pues, ¿no? Debo decir, eso fue en el año de 75, yo tenía 11 años, y hoy por hoy, pues siempre lo he reconocido. La flauta dulce, que ustedes todo el mundo conoce, la flauta dulce escolar, fue introducida en México en los años 70. ¿Saben por quién fue? Por Luis Jimeno, el actor del Chaca Chaca de Ariel. Los que tienen más o menos mi edad, o un poco menos, se acordarán del gran Luis Jimeno, actor que ya murió, y que tenía un comercial muy famoso en la televisión del Chaca Chaca. Muchos de Acapulco en la azotea y el Chaca Chaca. Él era, no sé por qué, en ese entonces, coordinador o ayudaba a la coordinación de música de las escuelas secundarias de la SEP. Y él tomó el modelo que se toma en muchas escuelas en ese entonces, porque el que implementó la flauta dulce o la flauta de pico, se llama flauta de pico o flauta dulce, no es flauta barroca. Flauta barroca es una flauta que se toca en el periodo barroco, que en la música es de 1600 a 1750, y que puede ser transversa, puede ser de pico, como la flauta dulce, o puede ser flauta de pan. Cualquier flauta es una flauta barroca que se haya construido o tocado en esa época. La flauta de las escuelas es flauta de pico o flauta dulce. Viene del nombre italiano flauto dolce, que es flauta dulce, porque suena muy dulce. Bueno, eso no lo pensábamos en la secundaria, era un error. ¿Por qué? Porque el que implementa la flauta dolce, el flauto dolce como instrumento escolar en las escuelas, en las escuelas primarias, fue el mismo Adolfo Hitler, quien la instituye como instrumento escolar en los años 30, cuando sube al poder. Se le ocurre a Hitler hacer un Volksinstrument, un instrumento del pueblo, así como se le ocurrió hacer el Volkswagen con Porsche, ¿no? Y él hizo el Volkswagen, el Volksinstrument, un instrumento para el pueblo.
pues, ¿no? Y el instrumento del pueblo tuvo un gran éxito en las primarias de la Alemania nazi por el modelo educativo que tenían, por todo el sentido de colectividad que tenían y por la mano estricta y dura de los maestros alemanes, que no lo vamos a negar, es un pueblo con mucha disciplina y con una gran formación para la colectividad, y más en ese entonces, pues, ¿no? La instituye Hitler, y después del nazismo, después de que ya se van los nazis del poder, etcétera, etcétera, muchos países, entre ellos Japón, sobre todo Japón, toman como ejemplo el modelo de educación musical escolar de la flauta dulce para las primarias y las secundarias, sobre todo las primarias. Y a partir de ahí se va a muchos países. Así fue como Luis Jimeno la tomó para la SEP en los años 70. Ha de haber sido por 73, 72, 70, no me acuerdo, yo entré en 75 a la secundaria, entonces ha de haber sido más o menos por 72, 73. Y fue un gran fracaso pedagógico. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la colectividad en ese entonces, ¿no? Hoy estamos mucho más evolucionados, creo yo, todavía nos falta mucho, pero estábamos con un sentido de colectividad, y sobre todo en grupos grandes de secundarias oficiales, pues muy minado, muy poco, realmente muy poco, pues muy poco fuerte, un sentido de colectividad, ¿no? Y a los maestros se les implementa enseñar un instrumento para el cual no tenían ni la menor idea ni de cómo enseñarlo, ni cuál era la metodología, ni nada. Nada más se les dijo, ahí está esta cosa, ahí está este silbato, ustedes enséñenlo y háganse bolas. En verdad casi así, O sea, no se les dijo nada, o sea, no se les dio talleres para ver cómo iban a enseñar metodológicamente hablando correctamente un instrumento como la flauta. Entonces, obviamente, pues fue un gran fracaso escolar, un gran fracaso pedagógico, un gran fracaso didáctico. Pero pues ahí me tienen a mí, al lunático, empezando a tocar la flauta, y yo dije, bueno, me fue muy bien con la flauta. Dije, ay, qué fácil, qué bonito. Y como tengo muy buen oído, pues todas las piezas las sacaba de oído. Ya me empecé como que a familiarizar muy rápido, y por esos días también, entrando a la secundaria, una compañerita mía de mi salón que tocaba el piano, Claudia Aguirre, con la cual tengo todavía contacto porque a ella le debo realmente todo lo que soy. Ella tocaba el piano porque su papá era violinista de la Sinfónica Nacional, allá en la Ciudad de México, y la puso a estudiar piano con un muy buen colega, ahora colega mío, Héctor Rojas, que tomaba clases desde los 5 años, ¿no? Todas las hijas estudiaron música eventualmente, no todas se dedican a ello, pero pues obviamente ella tocaba muy bonito el piano. Si toca desde los 5 años con un buen maestro, pues el maestro de música la puso una vez a tocar para nosotros, y ahí fue donde me cautivó la música. O sea, me llegó el flechazo más directo de la vida, así con Mozart, una sonata de Mozart, la sonata Facile, y desde ahí, hagan de cuenta que fue como una epifanía, fue una revelación. Y dije, es que esto quiero hacer, esto me gusta, qué maravilla. De veras me quedé sin aliento y me infatué de una manera total y absolutamente así vertiginosa. Y yo dije, yo no quiero hacer otra cosa en mi vida más que esto, ¿no? Esto me encantó, y me volví un freak de la música clásica, un fanático de la música clásica. Ya nunca más quise oír ninguna otra música más que esa música, la descubrí yo solito. Había en ese entonces, todavía sigue habiendo, ¿no? En México, pero la radio pública, como Opus, todavía no existía Opus 94, estaba Radio UNAM, que todavía sigue existiendo, y la XELA, que en el gobierno de Fox, por su supina ignorancia, la anuló. Dijéramos, la canceló, la XL, una estación que tenía toda una tradición de programar música clásica, y muy buena música clásica. Pues entonces la cancelan, pero a mí me tocó todavía la XELA y Radio UNAM y Radio Educación también. Entonces yo escuchaba la radio y me iba a comprar discos. En ese entonces eran LPs, ¿no? Eran LPs de 9.90, cuando todavía Manuel Arango era el dueño de Aurrera,
las tiendas ahorreras, que ahora son Walmart, tenían muy buenos libros, pero él era muy melómano y muy culto. Yo lo conocí muchos años después. Y mandaban a maquilar aquí en México masters de Estados Unidos y de Europa con muy buenas grabaciones y las vendían a $9.90 en ahorrera. Entonces yo iba a comprar cada semana, con mi domingo iba a comprar discos nuevos. Bueno, a partir de ahí me entró una pasión. Tenía yo todavía 11 años, pero pues yo estaba muy seguro de lo que quería hacer, ¿no? Y en ese entonces le dije a mi mamá que quería ser músico, no, y a mi papá también, pero mi papá trabajaba todo el día, entonces la mamá era la que estaba ya al cuidado de los hijos, ¿no? Yo era el menor, ya todos mis hermanos estaban estudiando universidad, pero pues mi mamá, que era de origen muy humilde y era casi una analfabeta funcional, no sabían mis papás qué significaba estudiar artes, ¿no? Entonces, lo primero que me dijo, ¿cómo quieres estudiar eso? Eso es un hobby, eso no sirve para nada, pues sí, será muy bonito y todo, pero pues, porque ella trabajó como haciendo limpieza, ¿no? En varias casas cuando era niña, ¿no? Ella la trajeron caminando desde Guerrero a la Ciudad de México, pero pues ella nunca terminó ni la primaria y trabajaba haciendo limpieza de casas, ¿no? Entonces, en una de esas, ella yo creo que era muy talentosa para la música porque uno de los que les daba trabajo eran unos austríacos que la ponían a tocar el piano y parece ser que mi mamá sí le daba el piano, o sea, le descubrieron cierto talento, pero pues ya nunca más pudo seguir tocando el piano. Pero me dijo, eso no sirve para nada, es muy bonito, sí, porque yo tocaba tantito el piano cuando vivía con los Nanson, se llamaban, y de eso no te vas a morir de hambre. Primero tienes que estudiar una carrera que te deje dinero para poder sobrevivir y después eso lo haces como hobby, porque tú no vas a estudiar eso. Híjole, cuando tus papás te dicen eso, ¿no? Y mi papá pues haciéndole segunda también, ¿no? Porque tampoco pudo ni terminar la primera de mi papá. Pues yo tuve que seguir solo con esto, ¿no? Tuve que seguir solo y luchando contra corriente. Por eso les digo, yo sé lo que es luchar contra corriente, ¿eh? Entonces, siempre luché contra corriente. Toda mi vida he estado luchando contra corriente. Con un instrumento que era escolar, que nadie tomaba obviamente en serio. Pero, pues mi maestro de música me puso a tocar. Como vio que era yo tan rápido y tan eficiente tocando la flauta, pues obviamente él quería lucir su trabajo con el alumno estrella, ¿no? Y me puso a tocar en los festivales del Día de las Madres, del Día del Padre, del Santo de la Directora, del cumpleaños del perro, del hijo, del santo de la directora. Y entonces fue muy padre porque empecé a tocar en público y me di cuenta que me gustaba, me emocionaba y le gustaba a la gente lo que hacía. Entonces dije, no, pues ahora vamos a seguir con esto. Para hacerles la historia un poco más breve, al segundo año de secundaria me fui al conservatorio donde me dijeron, no, es que esa escuela de música es la máxima del país. Pues ahí voy a conocer el conservatorio. Y pues cuando entré al conservatorio y vio lo que es estudiar música, nada más de ver los cubículos, cuando estaban estudiando los chavos o los maestros dando clase, o el auditorio, la biblioteca del conservatorio. Me acuerdo, fíjense, una anécdota muy padre para ustedes que son bibliotecarios o que trabajan en bibliotecas. La primera vez que fui al conservatorio, que me fui, además, sin que mi mamá supiera, ¿no? Le dije que iba yo a hacer un trabajo, y me fui hasta el conservatorio, que me quedaba bien lejos, pero bueno, fui al conservatorio, veo la biblioteca, y pues pido música de lo primero que se me ocurrió, ¿no? Y fue Mozart precisamente, y pues no había fotocopias en ese entonces, ¿no? Le estoy hablando del año de 76, el conservatorio no tenía fotocopiadora. Entonces, pues yo no podía llevarme los libros porque no era alumno del conservatorio y pues me quedé un montón de tiempo copiándola a mano, así como en el siglo XVIII, en el siglo XIX, copiándola a mano, ¿no? O sea, yo tenía muy rápida caligrafía y muy rápido entendimiento de las notas, entonces pues ya la copiaba y todo. Pero bueno, esa es una anécdota porque hoy por hoy pues ya todos los archivos ya los tengo aquí, yo leo de aquí, tengo buena vista, yo leo toda la música de aquí cuando tengo que leer, me la aprendo de memoria, tengo muy buena memoria porque tengo buen oído, y entonces bueno, pero fue muy interesante el haber estado muchas veces ahí en la biblioteca o varias veces, pero bueno, al año siguiente, que fue tercero de secundaria, me inscribo al conservatorio y primero
lo primero que me dicen en el conservatorio, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué instrumento quieres estudiar? No, pues quiero estudiar flauta dulce, flauta de pico. Les enseño, porque llevaba mi flauta Uy, me dice, Chatito, eso, instrumentos folclóricos latinoamericanos no damos aquí. Yo dije, pero esta no es latinoamericana. No importa, tú tienes que estudiar un instrumento en serio. Así como me había dicho mi mamá, tienes que estudiar una carrera en serio, como ingeniería, medicina o lo que sea, para poder ser alguien, ¿no? Entonces así me dijeron también, tienes que estudiar un instrumento en serio, como violín, como piano, y bueno, pues ahora sí que aquí no dan eso. Dije, chin, ¿ahora qué hago, no? Pues bueno, con unos ahorritos que tenía, me compré un violín, entro al primer año del conservatorio, a los 13 años, me aceptaron porque yo era talentoso. Y resumo esto en dos cosas. Lo primero que ustedes tienen que descubrir o hacerle descubrir a los adolescentes o a los hijos que tengan, a los sobrinos o a los nietos, es esas dos cosas que yo descubrí muy a tiempo, o sea, al límite del tiempo en la vida. Número uno, yo tenía talento para eso, o sea, yo solito descubrí que tenía mucha facilidad, es decir, las facultades genéticas que tienes que tener para cualquier cosa que quieras hacer, para una de las bellas artes, o para ser gimnasta, o para ser deportista, o para ser médico, o para hacer lo que sea. Tenemos que tener esas facultades genéticas y tenemos que enseñarles a los chavos, tenemos que enseñarles a los niños y a los adolescentes a descubrirlas. Y si no son capaces de ello, uno inducirlos también. Porque hoy por hoy, como tienen tanta información con esto, y están toda la vida con esto ya no se vuelve una herramienta para descubrir nada, sino para tener información que ellos mismos no pueden digerir, porque son los adolescentes, tienen la misma capacidad, incluso hasta menor, y se ha descubierto científicamente que tenemos menos cacumen que hace 100 o 200 años, o sea, hay una investigación seria que el cerebro ha aumentado de tamaño, pero hemos disminuido nuestras habilidades neuronales, poco a poco, desde 2 siglos para acá. Eso no importa, no soy experto en eso, pero de lo que sí les puedo decir es que un adolescente no puede o no tiene a veces los medios porque tienen demasiada información y tienen la misma inteligencia o la misma capacidad de análisis que teníamos hace 100 o 200 años cuando no había ni fotocopiadoras, ni fax, ni internet, ni nada. Y entonces tienen tanta información que se hacen bolas, se confunden y no tienen absolutamente nada de un aterrizaje pleno en la cuestión de qué quieren hacer. Entonces yo descubrí ese talento por mí mismo. Si no lo saben los hijos o los nietos o los que tengan, enséñenles a descubrir eso. Número uno. Y número dos, me di cuenta que me fascinaba. O sea, me di cuenta que era lo que más loco me volvía. Entonces me casé con la música, conscientemente además, y además ya queriéndome absolutamente, de veras, irme de aquí, porque cuando llego al conservatorio y ese instrumento no se da aquí porque no hay maestros, digo, pues ahora sí que tengo que estudiar con alguien. La música clásica, ¿por qué se llama música clásica? Hay mucha gente que le dice, la música culta. No, señores, toda la música es cultura. Aún la música narca es la cultura del narco, tienen una subcultura, sí, pero es cultura. La música tradicional mexicana es cultura, la música hindú, el rock, el jazz, el pop, todo es cultura. Es todo lo que engloba la palabra cultura, es la música, una parte de la cultura. Bueno, ok. Pero la música europea, ¿por qué la música europea es lo que es? La música clásica es lo que es. Y hoy por hoy, obviamente es la música, dijéramos, más fifí, no. La más genuina, no. La más intelectual, tampoco, porque hay muchas músicas hindús, chinas, indígenas, que son intelectualmente muy buenas. Pero ¿qué es lo que hace la música? La música hace que uno exprese emociones y sentimientos a partir de sonidos ordenados, ¿ok? Bueno, esa es música, ¿ok? Con un orden predeterminado. Ese orden predeterminado lo hemos tenido siempre en los genes, en las neuronas. No hemos cambiado la manera de percibir auditivamente la música, de transmitirla y de que nos guste, nada más, ¿ok? Entonces, la música clásica, la música europea, se volvió clásica por una única razón. Los europeos fueron los primeros en la historia de la humanidad, en la historia de las civilizaciones, que le inventaron un sistema escrito
a la música. Ni los egipcios, ni los sumerios, ni los caldeos, ni los asirios, ni los babilonios, ni los judíos de los antiguos israelíes, ni los náhuatls, ni los mayas, ni los aztecas, ni los toltecas, ni los olmecas, ni los chinos, ni los japoneses, ni los hindús. Nadie, ningún pueblo, aunque hayan construido pirámides que estaban alineadas con el cosmos, con todas las estrellas de la Vía Láctea, aunque hayan construido pirámides y templos y hayan hecho esta cosa maravillosa de Chichén Itzá, no se les ocurrió hacerle o inventarle un lenguaje escrito a la música. Miren qué interesante, qué interesante. ¿Por qué? Porque todo se pasaba por tradiciones orales. Y la música era más bien una especie de ritual, sí, pudo haber sido, con los griegos pudo haber sido muy sofisticada, pero nunca sabremos ni por error cómo sonaba una música griega antigua. Así que el que les hable a ustedes de la música prehispánica, esta es música prehispánica, no, porque todo lo prehispánico se perdió porque no tenían escritura. Todo lo egipcio antiguo, lo griego antiguo en la música se perdió porque no tenían una escritura. A partir de que se inventa un sistema de pentagrama que fue tetragrama hacia el año 1000 en Italia, con un monje que se llamaba Guido d'Arezzo, a partir de que se inventa el sistema de notación musical con una codificación exacta de las alturas de los sonidos, se inventan los nombres de las notas a partir de un himno del canto gregoriano, el canto de la iglesia, que se llamaba el himno San Juan. Que el himno San Juan empieza con ut coelaxis, ut es todavía do en francés, ut coelaxis, re sonari fibris, mi Registorum, fa bulituorum, sol Vepuluzzi, la bisanctorum, sancto Johannes. No existía el si, todavía eran 6 notas nada más. No es que no existieran 7, existen todas las notas en la gama del universo en cuestión de alturas de sonidos, pero ellos codificaron esas alturas, las pusieron en orden y también codificaron el valor de una nota. Esta dura 1, esta dura 1,5, esta dura 1,3/4, esta dura 2 tiempos y vámonos. Con eso se perpetuó el lenguaje de la música y nosotros podemos saber hoy por hoy en un papelito, ¿no? O en un manuscrito del conservatorio o de cualquier biblioteca de Europa, cómo tiene que sonar esa música con el código perfectamente bien establecido. Eso no lo podemos tener de Grecia antigua, de Egipto, de Mesopotamia, de ninguno. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Ustedes se perdieron 4 milenios o 3 milenios por lo menos en música. Imagínense lo padre que sería ahorita decir, voy a tocarles en mi flauta una pieza de la época de Aristóteles. Pues no, ni modo, o sea, no hay no hay vuelta de hoja. Entonces, por eso la música europea se desarrolló de esa manera tan vertiginosa, tan intelectualmente desarrollada a partir de una ingeniería y de una arquitectura predeterminada, donde el papelito dice aquí es do y aquí es do, aquí es re, esta dura 1, esta dura 2, esta dura 3. Eso le proporcionó a la música europea, a la música clásica, eso le proporcionó una perpetuidad, como les digo, pero también la posibilidad de desarrollar una cosa que casi ninguna cultura la tiene realmente, de las culturas antiguas no la tenían estereotipada ni la tenían desarrollada, que es la polifonía. Cuando uno dice de la música clásica, ¿cuál es el más grande logro? Sí, Beethoven o Brahms, no. El más grande logro de la música europea es la polifonía. ¿Y qué es la polifonía? La manera de mezclar varias voces entre sí, haciendo un código armonioso, pero esas voces tienen que estar regidas por un sistema por un sistema de escritura cuyo resultado sea precisamente un todo armonioso. Si hace uno eso en culturas antiguas o en otras culturas donde no escriben la música, puede llegar a ser muy caótico o puede ser totalmente casual. Y no, aquí no hay nada casual. ¿Ven? Por eso la música europea es como es lo que es la música clásica, y a partir de esa polifonía se estereotipa, se crean reglas, se crean cosas muy estrictas que tiene uno que estudiar en una escuela de música. Son reglas es como estudiar trigonometría o estudiar cálculo diferencial integral con los ingenieros, y a partir de entonces es similar, ¿no? Entonces los músicos tienen que saber eso, tienen que saber y entender cómo
cómo está escrito el lenguaje de la música. Bueno, pues entonces por eso se llama la música clásica. Entonces, pues yo quería estudiar la música clásica, obviamente, e hice todo lo posible ya en el conservatorio. Pues entro al conservatorio, entro a los 13 años al conservatorio con el violín, ¿no? Con mi violín, y mi maestro de violín, cuando me ve, él le daba clase a muy buenos violinistas ya profesionales, ¿no? Incluso de mi edad, ¿no? Ya muy buenos colegas, ¿no? Y me dice, a ver, toca algo. No, pues yo no toco nada. ¿Pero cómo no tocas nada? ¿Cómo te meten conmigo a estudiar conmigo si no sabes nada? Le digo, no, pues no sé nada. Bueno, me trataba como la peor chancla sobre la faz del cosmos, toda la peor de la basura. Casi nunca me daba clase, pero él era el director de la orquesta de cámara, el director que dirigía la orquesta de cámara del conservatorio. Pues entonces un día me la presenté en un ensayo, un sábado en la mañana, y le digo, maestro, ¿me deja tocar de solista con su orquesta? Me dice, ¿cómo crees, Horacio Franco? ¿Estás loco si apenas estás empezando con el violín? ¿Cómo quieres tocar de solista con estos si son los mejores violinistas y violistas y chelistas del conservatorio? ¿No? ¿Estás como loco? ¿Qué te crees? Le dije, no, maestro, pero no es con el violín, es con la flauta. Saqué una flauta, la saqué de mi bolsa y le empecé a tocar. Mire, es que tocó un concierto de Vivaldi. Ya tocaba yo un concierto de Vivaldi de memoria y todo. Se quedó de 6 y gracias a eso me la dio de solista, ¿no? Tenía yo todavía 13 años. Me la dio de solista con el concierto de Vivaldi. El concierto siguiente, que fue en abril del 78. Cada 12 de abril celebro yo precisamente 5 años, porque fue en Bellas Artes el concierto. Y entonces, bueno, me llevé la noche, la verdad, fue un concierto muy bonito. Y estaba yo muerto de miedo, obviamente, pero me salió, obviamente, y a la gente le gustó. Y al día siguiente mis papás otra vez, Horacio, sí, pero qué bonito tocaste, estamos muy orgullosos de ti, pero primero nos vas a hacer una carrera. No te creas que te vas a quedar ahí en el conservatorio, vas a hacer una carrera de música, de lo que sea, ingeniero, doctor o lo que sea, pero de eso no vas a vivir. A ver, ¿cuánto te pagaron ayer? No, a ver, vamos a convencer a esta gente de que así no va la vida, ¿no? Y entonces les dije, vamos a hacer una cosa. Cuando uno estudia música, cuando uno estudia danza clásica, cuando uno estudia, cuando uno hace una carrera para deportista como gimnasia olímpica, tiene uno que tener juventud, porque las cuestiones de acondicionamiento físico son áreas de acondicionamiento físico bastante difíciles, bastante complejas. Entonces, bueno, finalmente, pues obviamente fue ahí donde les dije, bueno, a ver, déjenme por favor ahorita aprovechar estos años que tengo de vida, que son 14, para poder hacer esto. Y si a los 22, 23 años, 25 años no he hecho nada en mi vida, no gano dinero y sigo dependiendo de ustedes, por favor, entonces puedo estudiar otra carrera, medicina, ingeniería o lo que quieran ustedes, o poner un taxi, o conducir un taxi. Pero primero déjenme, por favor, estudiar esto, ¿no? Entonces ya, como que se quedaron callados. Bueno, total, para no hacerles el cuento largo, yo tenía la firme idea, la firme convicción de irme a estudiar a Holanda. ¿Y por qué a Holanda? Porque en Holanda estaba la mejor escuela del mundo, porque ya me había yo enterado a partir de todos los discos, a partir de toda la radio que oía yo, pues de que en Holanda estaban los mejores flautistas, estaba un flautista con el que yo me quería estudiar, pero ya en estos ya no daba clase. Entonces, bueno, en 1981 el director del conservatorio, que ya sabía que yo tocaba muy bien la flauta, me dio de maestro, me dijo, a ver, ¿tú quieres dar clases de ese instrumento? Maestro, pues tengo 16 años apenas, ¿no? No, me dijo, no, tú da clase, te voy a invitar a dar clases al conservatorio. Yo ya había presentado muchas materias, llevaba un récord muy bueno de la cuestión académica, y entonces presenté un examen a título de suficiencia para que me colocaran a ver en qué año, pues de un instrumento que no existía en carrera. Y pues me la dio de maestro. Di un año de clases en la superior de música, también me consiguió, y del conservatorio. Entonces, por fortuna me dio esas horas, porque pues yo no podía ser becario de ninguna institución o de relaciones exteriores, porque no tenía yo los papeles de una cosa que existiera, no había una licenciatura. Yo hice los planes de estudio ese año para la carrera de flauta, pero pues no se había aprobado ni nada. Entonces, para no hacerles el cuento largo, pues por fortuna me dio esas horas en interinato, ¿no? Y gané todo el sueldo que tuve de un año, ¿no? Lo ocupé para irme a Holanda. Me aceptaron en la mejor escuela del mundo, ahí donde quería yo estudiar, ahí.
Pero pues todo lo hice yo, todo lo he sido yo solito, porque pues estaba yo contra el mundo, pues, ¿no? A mí les fui a pedir beca a Fonapaz donde estaba precisamente el esposo el ex esposo Rafael Tovar de Teresa, y me dijo, pues no te podemos becar porque es un instrumento que no existe y no es importante para nosotros. Ráscate con tus propias uñas. Pues ni modo, tuvo razón, porque no podían becar a alguien de un instrumento fantasma. Entonces, pues por fortuna también tuve la enorme suerte de encontrar que en Enciclopedia Británica estaban dando unos premios, más bien, ofrecían una beca. Metí un artículo que había yo escrito y ganó el artículo en Enciclopedia Británica, pues me dieron $6,000. Imagínense $6,000 en 1981, pues ya con eso más aparte de lo que había yo ganado como profesor, que me lo dieron al final del año me lo dieron así, ya ven que ustedes saben cómo retrasan las quincenas, pues mis quincenas se retrasaron un año hasta que me las dieron. Bueno, pues con eso me pude ir a los 17 años, me fui a Holanda y me fui a la mejor escuela del mundo. Y ahí, rápidamente, antes de pasar al otro tema, porque ya son 10 para las 11, lo que me trastocó muchísimo fue llegar a la mejor escuela del mundo, como el único mexicano. Obviamente había ingleses, alemanes, holandeses, sudafricanos, norteamericanos, de todo, había japoneses, etcétera, ¿no? Gente que tocaba muy bien y que tenía ya lo que yo nunca había tenido como flautista, que era una metodología. Y ustedes saben que para cualquier cosa y para cualquier materia se necesita una metodología que pues, yo nunca había tenido en el instrumento, porque no había tenido ningún profesor. Entonces, de ser autodidacta, pasé al mejor maestro del mundo, pues ahora sí que dije yo, wow, dije, a ver, aquí, los observé y dije, ¿qué tienen ellos que no tengo yo? A ver, muy buenos instrumentos, eso sí, sin lugar a dudas, unos instrumentos preciosos que yo no tenía, ¿no? Otra cosa, no, pues tienen una metodología, ok, y tienen mucho trabajo. Pues ahora ahí voy. Entonces me puse a estudiar como loco, de veras, me puse a estudiar, a trabajar de veras, como esclavo, todos los días, muchísimo. Y me di cuenta que tener una metodología y una escuela en este tipo de música es fundamental. Pues así más o menos funcionó mi vida hasta que me recibí. Ya el maestro me nombró al año siguiente asistente en las clases de técnica, porque era yo muy bueno en la técnica, y pues ya, ahora sí, después de 3 años, fíjese lo que es la no burocracia en una democracia como la que fui a dar a Holanda. Como yo era muy nerd, era totalmente nerd. Aprendí holandés antes de irme a Holanda, ¿por qué no? Entonces yo quería vivir en Holanda, no solamente hablando inglés, porque yo hablaba inglés, pero yo dije, no, voy a estudiar holandés, y ahí precisamente me di cuenta de lo que es vivir en una democracia en ese entonces, como la que podremos estar viviendo ya en unos años en México. Una democracia igualitaria, justa, socialmente justa, totalmente, absolutamente reconocedora de las minorías y de las mayorías y de todos. Los derechos de todos son los derechos de todos. Y finalmente, pues me impregné de una democracia de izquierda, que en ese entonces Holanda, y pues me volví obviamente un demócrata, y me di cuenta cuando llegué a México, después de haber tenido mi grado de maestría, pues de que México era verdaderamente una dictadura disfrazada de democracia, ¿no? Lo de la dictadura perfecta que dijo Vargas Llosa, yo ya lo había dicho cuando llegué de Holanda en 1985, que me recibió el temblor y toda la devastación del temblor en la Ciudad de México, pues a mí me recibió, y aún así llegué con una mano adelante, una atrás, y un marido holandés, que bueno, no era mi marido, todavía no había bodas en ese entonces, pero llegué con una pareja, ¿no?, holandés, aquí en México, que fue finalmente lo que me detonó luchar para ponderar mi instrumento, tener trabajo, conseguirme un trabajo. Por fortuna me devolvieron mis horas del conservatorio, me dieron trabajo en la UNAM como maestro de la Escuela Nacional de Música, y conseguí trabajo por donde pude, y empecé a hablar con los compositores. Tenía yo 21 años, era un yo mocoso imberbe de 21 años, pero yo ya sabía lo que quería hacer y lo supe siempre. Y bueno, total que a partir de entonces me provoqué, me ocasioné una plataforma mía de ponderar mi instrumento y de ser un solista y de seguir trabajando mucho hasta que finalmente pues he llegado a tener, ahora que tengo 61 años, que fue finalmente que yo me lo he buscado.
todo te lo buscas tú. Todo lo que quieres encontrar en la vida te lo tienes que buscar, porque si no te lo buscas. Y también respecto a lo de la cuestión de ser parte de una minoría sexual, que todavía hay mucha falta de educación en este país para ese tipo de minorías y para cualquier otra, hace falta mucha educación todavía. Pues yo descubrí que era yo más bonita que todas mis hermanas a los 11 años. Imagínense, a los 11 años descubro que me gustan los hombres, pues ni modo, o sea, no, aparte yo tengo otra historia muy poco típica de los niños de esa época, que mi papá era cantinero, se quedó sin trabajo en 1970, cuando yo tenía 7 años apenas cumplidos. Y en ese entonces mi mamá se tuvo que poner a trabajar con todas mis hermanas y dejé de ser un niño mimado, porque yo el menor de 7, el Benjamín de la familia, pero el más chiqueado, el más sangrón de todos los niños, porque era yo muy consentido. Pero a partir de que se queda sin trabajo mi papá, mi mamá se va a trabajar y digo yo, me cayeron muchos 20 en la vida y dije yo, uy, o sea, ¿qué pasa, no? O sea, lo sientes como niño, pero pues empecé a refugiarme mucho en la lectura de enciclopedias. Mis papás no eran lectores, obviamente, porque no sabían casi ni leer ni escribir, pero mi papá compró enciclopedias, la de Espasa Calpe, me acuerdo, una de 1945, cuando se conocieron ellos, y otra de 65. Y empecé a leer y a leer. Lo que más me llamó la atención fue la mitología griega, la mitología egipcia, la mitología romana, y empecé a leer mucho sobre dioses y mitologías y culturas. Y cuando me quisieron meter el catolicismo, pues ya era muy tarde, porque ya me había dado cuenta que había más dioses que eran maravillosos y que hacían muchas cosas, ¿no? Todo lo que puedes ver en las caricaturas, pues había dioses que tenían ahí miles de años, además, y fue muy interesante. Y pues no me volví adorador de esos dioses, pero me volví totalmente negacionista de una deidad, porque dije, pues habiendo tantos dioses, ¿por qué me quieren hacer una primera comunión, que es toda una cuestión de culpa, si yo soy un niño bueno y yo soy un niño que no tiene culpa? Porque era yo un niño muy estudioso y muy bueno y muy nerd, siempre fui muy nerd, siempre, y lo sigo siendo. Y entonces, pues finalmente fui un niño que no tuvo culpas, ¿no? Y al descubrirme como gay en ese entonces, a los 11 años, pues digo yo, pues yo no tengo culpa de nada, ¿no? O sea, yo sí soy y ya. Y fue muy duro, para mis papás fue muy duro, porque pues a los 15 años ya les salgo del closet, ¿no? Y fue de veras de cortarse las venas mi mamá, de darse de topes contra postes, literal, y de mandar a psicólogos, a psiquiatras. Y finalmente, pues obviamente, pues dije yo, como ya hice lo que se me dio la gana con la música, pues voy a hacer también lo que se me dé la gana con mi vida, porque es mi vida, y no voy ni a terapias psicológicas, ni a nada, para nada de nada. Y pues obviamente me fui a Holanda unos años después y tengo el orgullo de decir que pues fui muy feliz, soy muy feliz todavía, llevo 25 años con mi marido, ahora sí ya casados ahora, pero pues no tiene ningún problema para mí el ser homosexual o el ser lesbiana o el ser trans, más que para la gente que discrimina. Aquel que discrimina es el que tiene el problema. El problema no es el afroamericano o el negro o el mexicano discriminado en Estados Unidos, o el homosexual o lo que sea, o el judío o el musulmán. El problema es la gente que discrimina, y contra ello tenemos que luchar todos. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir que hoy por hoy tengo todo lo que tengo en cuestión intelectual o en cuestión, sobre todo en cuestión humanista, porque viví en una democracia donde, aunque no hubiera habido leyes todavía que nos protegieran, ¿no?, había un respeto enorme y absoluto a todas las minorías y a todas las etnias. Hoy ya no, hoy Europa está para abajo y México está para arriba. Estemos orgullosos de eso, estemos conscientes de que México es un país que va para arriba, siempre y cuando no nos invada Trump, ¿verdad? Como dice que lo va a hacer, pero bueno, por fortuna tenemos una presidenta ahorita que está diciendo, a ver, no, aquí se respeta. Esperemos que se siga respetando México, y esperemos nosotros como ciudadanos cerrar filas, no por un partido, no por una presidenta, sino por una democracia que tenemos que preservar todos. La democracia, aunque seamos de derecha, o seamos de centro, o seamos de izquierda, la democracia es un bien preciado que hemos heredado, sí,
con todos los vericuetos que tuvimos en los sexenios pasados, pero hoy por hoy somos una democracia donde todos tenemos ya, por fortuna, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pues ya con esto concluyo. Pues no sé, me hubiera gustado tener series de sesión de preguntas y respuestas, pero ahora sí que ya no dio tiempo, pero estoy siempre a sus órdenes. Por Twitter estoy en Horacio Franco y por Facebook e Instagram Horacio Franco Flautista. Pues fue un enorme gusto, un enorme honor estar con ustedes. Espero que haya por lo menos abierto a ustedes un poquito para que entiendan que los adolescentes son el tesoro más preciado que tenemos, y los niños también, pero sobre todo los adolescentes los tenemos que cuidar mucho para que no nada más salvaguardar su integridad. Ahora son de cristal y ahora nos demandan hasta porque les ponemos un dedo encima. Así están las generaciones de hoy, la generación de cristal, pero sobre todo por ayudarlos a ser ellos mismos, a encontrarse a ellos mismos y saber qué quieren hacer de su vida, porque no hay peor cosa que, de veras, no hay peor infelicidad de estar en un lugar donde no quieres estar. Y la mayoría de los profesionistas, o muchos profesionistas, no encontraron en su profesión, después de haber estudiado años y años una profesión, no han encontrado todavía la felicidad que merecen, que todos merecemos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, maestro Horacio Franco, muchísimas gracias por visitarnos. Que sepa que estos bibliotecarios y este coloquio son suyos.